Desde acá creo que es más práctico. Bueno, primero que nada, pues darles la bienvenida a su casa, el Senado de la República, pero es como anecdótico porque al final del día mi casa siempre acaba siendo el INAP. Entonces, es una especie de habitación compartida. Hay muchas cosas que decir del libro de don Alejandro. Siempre cuando uno le toca presentar un libro, regularmente se hace una loa y todo este tipo de cosas, pero en este caso, y a lo mejor por el tema profesional y por el tema de mi propia vida académica, es particularmente sentido y particularmente importante. Y les platico por qué. Porque yo en lo personal ya estoy cansadísimo de opiniones de la corrupción, de epigramas, galletitas de la suerte, lugares comunes, obviedades y opiniones desinformadas, ignorantes y aburridas. Ahora resulta que todo el mundo puede opinar sobre temas desde el desconocimiento, desde la ignorancia y con una autoridad moral que me da risa de verdad. Estamos enfrentando, ayer estábamos con el doctor Aguja en las mesas de las pláticas para la formación de las, y uno encuentra que pues al final del día acaban siendo ya citas de unos a los otros. ¿Y esto por qué es importante? Porque nunca se había tomado en serio el tema contra la corrupción en este país. Ahorita voy a abordar más sobre eso. Pero el tema de fondo, y creo que es el gran valor del libro del doctor Alejandro Romero, es abordar el tema de la corrupción no desde la estridencia, no desde la opinión fácil, sino con rigor académico, estudiar todo el fenómeno como tal. Y esto es muy importante porque estamos ahorita en una construcción de una ley, cuando no la habíamos tenido por lo menos en la época posterior a la revolución. Pero vamos a enfrentar un fenómeno del tamaño de la corrupción sin tener un conocimiento científico de esto. Lo vamos a seguir enfrentando con galletitas de la suerte. Y para esto pues doy un ejemplo, ¿no? Hace unos días el presidente y el secretario de la Función Pública opinaban que la corrupción es un asunto cultural. Pues creo que eso es muy peligroso, y muestra pues a lo mejor que no han leído el libro del doctor Romero. ¿Por qué lo digo? Porque si es un asunto cultural, pues entonces no tendríamos que hacer un diseño institucional como es que estamos haciendo y tendríamos que hacer una campaña de educación y de cultura cívica. Si es el problema cultural, tendríamos que proponer soluciones adecuadas al diagnóstico. No, el problema es institucional y no es la primera vez que cae en el gobierno en esta tentación. Los que tengamos edad suficiente recordaremos la renovación moral de la sociedad que propuso Miguel de la Madrid después de la bancarrota moral de José López Portillo. Y yo me pregunto, ¿por qué renovación moral de la sociedad? Pues la que se necesitaba renovar no era la sociedad, era la élite gubernamental y el gobierno. Entonces, esto de pensar de que son problemas culturales, pues acaba siendo una trampa, porque entonces le echamos la culpa a la gente y no asumimos que es parte del diseño institucional y del diseño político del país. Entonces, por eso quiero poner el acento en lo que significa un libro que describe todos los elementos teóricos y prácticos de cómo debe ser estudiada la corrupción de una manera seria. También hay que abordarlo, es un tema, la corrupción, que ha sido muy analizado, creo que hay textos extraordinarios, pero básicamente son textos que describen y dimensionan el fenómeno. Hay otros textos que son anecdóticos sobre lo que es el fenómeno de la corrupción, pero pocos abordan, o no encuentro otro, y perdonen mi ignorancia si hago alguna omisión, que aborde el tema de una manera sistemática para cómo estudiar la corrupción. Y esto es bien importante porque si no lo conocemos, entonces vamos a tener un debate de ocurrencias, y esto es fundamental. Desde mi punto de vista, el problema evidentemente va más allá de lo cultural.
Yo creo que lo que estamos enfrentando en las leyes anticorrupción es una auténtica reforma del Estado. Ya hemos también quemado mucho los términos de reforma del Estado, pero ¿por qué lo digo? Porque el Estado mexicano nunca se dedicó a combatir a la corrupción. Más allá de eso, se construyó sobre la base de la corrupción. Me explico. El Estado mexicano, como lo conocemos, nace en la Constitución del 17. Sin embargo, la gobernabilidad que obtiene el país la logra a partir de una serie de acuerdos que permiten la pacificación. ¿Y estos acuerdos sobre qué se dieron? La pacificación del país se dio dando concesiones de gasolineras, se dio dando extensiones de tierra, se dio dando privilegios, se dio dando dinero, los famosos cañonazos. Entonces, este país nunca tuvo un compromiso de combatir a la corrupción. Más bien, la corrupción fue la base y fue el cemento que permitió pegar el sistema político. Algún autor decía que la corrupción no es el cáncer del sistema político, sino el sistema político en sí mismo. Parece exagerado, pero en un acuerdo donde la gobernabilidad está basada en privilegios, en concesiones y en presupuesto, entonces hace que el sistema se mueva en gran parte sobre la lógica de la corrupción. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Y permítanme un poquito compartirles la circunstancia del trabajo. Actualmente, como ustedes saben, está la reforma constitucional. La reforma constitucional, y el doctor me corregirá, es el avance más importante en la época posrevolucionaria. A nosotros nos gusta pensar que somos muy modernos y todo esto, pero la verdad es que la colonia tenía mejores instituciones de combate a la corrupción que el México actual. Por lo menos en la colonia tenían el juicio de residencia, a la cual se tenían que someter los virreyes y que era más efectivo. Les doy un dato que el doctor me confirmará: ha habido más enjuiciados por corrupción en la colonia o en el México independiente que en el México postrevolucionario, así de modernos somos. Entonces, estamos enfrentando una reforma constitucional que por primera vez le da alcance al combate a la corrupción. Quiero decirles que si logramos hacer leyes secundarias que respeten el espíritu de la Constitución, va a cambiar la conformación política de este país, y yo creo que muchísimos de los que actualmente se dedican a la política dejarán de hacerlo porque no les va a ser tan rentable como lo es actualmente. De ese tamaño es la reforma política. Entonces tenemos hoy un dilema: o hacemos unas leyes secundarias más amplias y con mayor limitación al Estado, o hacemos unas leyes secundarias que sean funcionales al Estado. Y esto aquí al poder, mejor dicho. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Solo hay una forma de visualizar las leyes contra la corrupción, las que se están haciendo y las que se tienen que hacer, y es como una forma de limitar al poder. Si no tenemos esa visión, vamos a acabar haciendo una reforma que sea funcional al status quo, y eso pues creo que a nadie le va a convenir. Yo nuevamente, nada más para concluir, tres cosas. ¿Qué sigue? Y esto es muy importante en el tema de platicarlo con el INAPA en nuestra casa. Todos los sistemas administrativos sí tienen un componente cultural, tienen un componente institucional, pero todos funcionan sobre la base de lo humano. Entonces, aquí a los académicos y a quienes han estudiado no solo el tema de la corrupción, sino el tema de la administración pública con seriedad, con rigor y con el tiempo y el esfuerzo que esto requiere, nos plantea un reto. Ahora sí, lo cultural. ¿Cómo vamos a reeducar? ¿Cómo vamos a formar? ¿Cómo vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a profesionalizar? ¿Y cómo vamos a especializar a un aparato público que ni le gusta, ni se siente cómodo y tampoco siente la necesidad de estudiar cómo combatir a la corrupción o cómo no ser corruptos? Creo que esa es la
La gran chamba, creo que es el gran reto del INAP, es un reto inmediato, además no hay que verlo a largo plazo. Las reformas, yo estoy apostando y espero a que se aprueben en este periodo, y tendríamos que estar ya capacitando funcionarios de todos los niveles en un lapso muy breve en lo que son estas leyes, en lo que es todo el aparato para entender cómo se ha combatido y cómo se puede combatir a la corrupción en México. Porque si este reto institucional y estas leyes no van de la mano con un aparato humano lo suficientemente capacitado, pues lo que vamos a tener va a ser una solución instrumental, pero no adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener un instrumento muy eficiente, pero no vamos a adaptar al aparato del Estado mexicano para que pueda ser eficaz en este combate a la corrupción. Luego de esta última apostilla no me queda más que felicitar, reconocer y agradecer el esfuerzo y el trabajo y el servicio que le hace al país con un texto de esta naturaleza al doctor Alejandro Romero. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.